El sol brillaba sin piedad sobre la vasta extensión de la frontera americana, convirtiendo el polvo rojo en remolinos que bailaban por las áridas llanuras. Era el verano de 1880 y las tierras fronterizas de Texas se extendían infinitamente bajo un cielo tan brillante que dolía mirarlo. Las olas de calor brillaban como cristal líquido, distorsionando los desechos lejanos hasta que parecían flotar sobre la tierra como espejismos de barcos antiguos. Margaret Sullivan se apoyó contra la rugosa pared de madera de la casa del rancho de su difunto marido, tratando de hacerse invisible mientras las voces llegaban desde el salón. Sus manos, gastadas por el trabajo y temblorosas, agarraban la fina tela de su vestido, uno de los tres que poseía, cada uno remendado y remendado hasta que el material original era apenas reconocible. «Nos está dejando sin casa y sin hogar», dijo su cuñado. Thomas gruñó. Su voz tenía el mismo tono cruel que se había vuelto demasiado familiar desde la muerte de su marido 6 meses antes. Una viuda sin hijos, sin perspectivas y con una figura que él hizo una pausa, y Margaret pudo oír el tono burlón en su voz. «Bueno, digamos que no es la delicada flor que la mayoría de los hombres de por aquí buscan». A Margaret le picaban los ojos, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. Hace tiempo había aprendido que las lágrimas solo provocaban más crueldad. Su cuerpo, más voluptuoso y redondeado de lo que se consideraba moderno o deseable en esta zona, había sido motivo de ira para su difunto marido. Samuel Sullivan era un hombre con gustos particulares, y cuando Margaret no se ajustó al tipo de novias delgadas y esbeltas que había visto en los periódicos del este, le hizo saber su decepción con los puños. Mitchell le ofreció una solución. Thomas continuó, y a Margaret se le heló la sangre al oír ese nombre. Josiah Mitchell era el propietario del rancho ganadero más grande de 3 condados y era conocido por su trato brutal hacia cualquiera que se le cruzara. Está dispuesto a quitárnosla de encima. Dice que necesita una mujer para llevar su casa y que no le importa su aspecto. ¿Cuánto? Esto lo dijo la esposa de Thomas, Sarah. Su voz denotaba un gran interés, lo suficiente para cubrir nuestras deudas y algo más. Dios sabe que lo necesitamos después de que la sequía matara la mitad de nuestro rebaño. Margaret se llevó la mano a la boca para reprimir un grito ahogado. Estaban hablando de ella como si fuera ganado en una subasta, poniendo un precio a su vida como si no fuera más que una propiedad que se podía intercambiar. La humillación la quemaba como el ácido, pero debajo de ella algo más se agitaba. Una determinación feroz y desesperada por sobrevivir. A través de las finas paredes oyó la respuesta de Sarah. «¿Cuándo la quiere? Mañana por la mañana enviará a sus hombres al amanecer». La firmeza de esas palabras impulsó a Margaret a actuar. Se deslizó lejos de la pared, moviéndose con la silenciosa elegancia que había perfeccionado durante años, tratando de no despertar a Samuel cuando había estado bebiendo. En la pequeña habitación que había sido suya, un almacén reconvertido apenas lo suficientemente grande para un estrecho armario. Recogió sus escasas pertenencias. 2 vestidos, un cepillo con la mitad de las cerdas perdidas, una pequeña bolsa de cuero que contenía el anillo de boda de su madre. Lo único de valor que había logrado ocultar de las apuestas de Samuel. Sus dedos se detuvieron en una fotografía descolorida. Los bordes estaban desgastados por el uso. La mostraba el día de su boda, joven y esperanzada, sin comprender aún con qué tipo de hombre se había casado. Entonces tenía 19 años, era huérfana y buscaba desesperadamente seguridad. Ahora, con 24, era más sabia, pero no menos desesperada. Cuando la oscuridad cayó sobre las llanuras, pintando el cielo de tonos púrpura y naranja, Margaret hizo sus preparativos. Conocía bien los terrenos que rodeaban el rancho, ya que había pasado innumerables horas recorriendo sus límites durante los momentos en que el temperamento de Samuel hacía la casa insoportable. Había un sendero que conducía al norte, hacia los territorios. Sería peligroso para una mujer sola, pero quedarse significaba un destino peor que la muerte. Esperó hasta que la casa se quedó en silencio, hasta que los ronquidos de Thomas resonaron a través de las delgadas paredes y se apagó la última lámpara.
La noche del desierto se había vuelto fría, como siempre, y Margaret se ajustó el fino chal alrededor de los hombros. Abrió lentamente la puerta trasera, haciendo una mueca de dolor con cada crujido de las bisagras. La luna estaba baja y llena, proyectando largas sombras sobre el polvoriento patio. A lo lejos un coyote aulló, y su lúgubre aullido fue respondido por otro, y luego otro, hasta que la noche se llenó de su salvaje coro. El corazón de Margaret latía con tanta fuerza que temía despertar a la familia, pero se obligó a seguir adelante, dando un paso tras otro con cuidado. Llegó al establo sin incidentes. Los caballos se movían inquietos en sus establos, pero no se atrevió a coger uno. El robo de caballos era un delito castigado con la horca, y Thomas seguramente iría tras ella con la ley de su parte. En su lugar, llenó una cantimplora con agua del barril y cogió la comida que pudo encontrar en la sala de monturas. Galletas duras y carne seca destinadas a las rutas a caballo de los peones del rancho. Cuando salió del establo, una figura emergió de las sombras. El corazón de Margaret se detuvo y su cuerpo se paralizó por el terror. ¿Vas a algún sitio, Margaret? Era Jake, uno de los peones del rancho, un joven que siempre había sido amable con ella. Sus ojos se fijaron en el hatillo con sus pertenencias, la cantimplora y la mirada desesperada de su rostro. Por favor, susurró ella con voz apenas audible. Tengo que irme. Van a... Lo sé. Jake tenía el rostro sombrío. Los había oído hablar antes. Mitchell es un demonio. Margaret, haces bien en huir. Le puso algo en la mano. Una pequeña brújula. Dirígete al norte, hacia Devil's Canyon. Allí hay agua y cuevas donde puedes esconderte. Después de eso se encogió de hombros. Después de eso está en manos de Dios. ¿Por qué me ayudas? Los ojos de Jake estaban tristes. Mi hermana no era mucho más joven que tú, y Mitchell se encaprichó de ella. Encontramos su cuerpo 3 meses después. Se hizo a un lado, despejándole el camino. Vete ahora, antes de que se despierte alguien más. Y Margaret, no mires atrás. Margaret le apretó la mano en silencio, en señal de agradecimiento, y luego huyó en la noche. El desierto se extendía ante ella, vasto e implacable, pero prefería sus peligros a lo que le esperaba en el rancho. Sus botas, desgastadas por años de uso, ofrecían poca protección contra el suelo rocoso, pero siguió adelante, impulsada por el miedo y la determinación. A sus espaldas, el rancho se hacía cada vez más pequeño, y sus luces se desvanecían hasta convertirse en simples puntos en la oscuridad. Los coyotes continuaban con sus inquietantes aullidos y, en algún lugar a lo lejos, un búho lanzaba su advertencia. El aire nocturno estaba impregnado del aroma de la salvia y el polvo, y Margaret lo respiró profundamente. Saboreando la libertad por primera vez en años, sabía que las probabilidades estaban en su contra. Una mujer sola en el desierto, con poca agua y menos comida, perseguida por hombres que conocían el terreno mucho mejor que ella. Pero mientras caminaba, algo cambió dentro de ella. La vergüenza y la humillación que habían acompañado sus pasos durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse, sustituidas por algo más feroz. Habían intentado venderla como ganado, la habían considerado sin valor, salvo como propiedad con la que saldar sus deudas. Su propio cuerpo, fuente de tanto dolor y rechazo, ahora la alejaba de esa vida. Cada paso era un acto de rebelión. Cada respiración, una declaración de su valor. El viento del desierto se intensificó, haciendo girar remolinos de polvo a su paso. Margaret se cubrió la nariz y la boca con el chal y entrecerró los ojos para protegerse del polvo. Pensó en su madre, fallecida hacía 5 años, que siempre le había dicho que era fuerte. «Tienes sangre de pionera, Maggie», le había dicho. «Las mujeres como nosotras sobrevivimos». Cuando la primera luz pálida del amanecer comenzó a teñir el cielo oriental, Margaret miró atrás por última vez. En algún lugar detrás de ella, Thomas descubriría su habitación vacía. Los hombres de Mitchell llegarían y encontrarían que su presa había desaparecido. La caza comenzaría pronto. Pero por ahora, en ese momento entre la noche y el día, Margaret Sullivan era libre. Asustada, agotada y enfrentándose a un futuro incierto, pero libre.
Y mientras volvía la cara hacia el sol naciente y los territorios desconocidos más allá, se hizo una promesa a sí misma. Pasara lo que pasara, nunca más permitiría que la compraran o la vendieran. El desierto se extendía infinito ante ella, hostil y hermoso a partes iguales. Y Margaret siguió caminando, dejando atrás su antigua vida en el polvo, llevando consigo nada más que esperanza y la férrea determinación de escribir su propio destino. El sol había alcanzado su implacable cenit cuando las piernas de Margaret finalmente cedieron. Se derrumbó junto a un imponente cactus saguaro, cuyos brazos se alzaban hacia el cielo como un soldado rendido. Se había quedado sin agua hacía horas y sentía la lengua seca como el cuero contra el paladar. El paisaje que la rodeaba era un laberinto de afloramientos rocosos y vegetación espinosa. Hermoso a su manera, pero totalmente implacable con el viajero desprevenido. Había caminado toda la noche y durante el día abrasador, alejándose lo más posible del rancho Sullivan. Pero ahora, con el sol cayendo a plomo y sus fuerzas agotadas, Margaret se preguntaba si simplemente había cambiado una forma de muerte por otra, y no se le escapaba la ironía. Escapar de ser vendida a un hombre brutal, solo para perecer en el desierto como una novata tonta. Una sombra cayó sobre su rostro, y Margaret abrió los ojos. No se había dado cuenta de que los había cerrado. Sobre ella había un caballo y encima de él, un hombre cuya silueta bloqueaba el sol abrasador. Por un momento aterrador, pensó que los hombres de Mitchell la habían encontrado. Su cuerpo se tensó, listo para correr a pesar de no tener fuerzas. Tranquila, resonó una voz grave, sorprendentemente suave. No estoy aquí para hacerte daño. El hombre desmontó con la fluida elegancia de alguien que había pasado más tiempo a caballo que a pie. Cuando se apartó de la luz directa del sol, Margaret pudo verlo claramente por primera vez. Era alto y delgado, con el aspecto curtido de un hombre que había visto demasiado de los aspectos más duros de la vida. Una cicatriz le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula, plateada contra su piel oscurecida por el sol. Sus ojos eran del color del cielo invernal, de un azul pálido y distante, y en ellos Margaret no lograba identificar algo profundo. Se agachó a su lado, moviéndose lentamente, como si se acercara a un animal asustado. «Me llamo Ethan Cross», dijo, desenganchando un cantimplora de su cinturón. «Parece que te vendría bien un poco de agua». El orgullo de Margaret luchaba con su sed desesperada. Había aprendido a desconfiar de la amabilidad de los hombres. Normalmente tenía un precio, pero la supervivencia ganó y aceptó la cantimplora con manos temblorosas. «Despacio», le advirtió Ethan cuando ella empezó a beber a sorbos. «Si bebes demasiado y demasiado rápido, te pondrás enferma». El agua estaba tibia, pero sabía a salvación. Margaret se obligó a dar pequeños sorbos, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo reseco. Mientras bebía, estudió al hombre que había aparecido como un improbable ángel de la guarda. Llevaba la vestimenta típica de un vaquero errante, pantalones de cuero gastados, una camisa que había visto días mejores y un sombrero que había resistido muchas tormentas. Pero había algo diferente en él, algo en su porte que delataba su formación militar. La forma en que su mano nunca se alejaba del arma que llevaba en la cadera sugería que era un hombre siempre preparado para los problemas. «Gracias», logró decir Margaret cuando finalmente bajó la cantimplora. Ethan asintió con la cabeza, observando su estado, el dobladillo roto de su vestido, el polvo que le cubría el rostro, la desesperación mal disimulada tras un intento de dignidad. «¿Huyes de algo o corres hacia algo? ¿Importa? Supongo que no». Se sentó sobre los talones y dejó que su mirada se perdiera en el horizonte. Los desiertos están llenos de gente que huye en una dirección u otra. La cuestión es si lo que te persigue es peor que lo que te espera. Margaret pensó en la cruel reputación de Mitchell, en ser vendida como una propiedad, en una vida que no sería vida en absoluto. Nada podía ser peor que lo que había dejado atrás. Ethan la observó durante un largo rato, y Margaret tuvo la inquietante sensación de que él podía ver directamente a través de su alma. «¿Viajas sola?», dudó, y luego asintió. No tenía sentido mentir. Su soledad era evidente.
Eso es muy valiente o muy tonto. ¿Desesperada? Margaret se corrigió. Estoy desesperada. Algo cambió en la expresión de Ethan. Un destello de reconocimiento, tal vez, o de comprensión. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Bueno, desesperada o no, no aguantarás otra hora aquí sin un refugio adecuado. Hay un abrevadero a unos 3 kilómetros al norte. Yo también me dirigía allí. Margaret se puso en pie con dificultad, tambaleándose ligeramente. El orgullo le hacía querer rechazar su ayuda, pero la practicidad se impuso. No tengo dinero para pagarte por tu amabilidad. No te he pedido nada. Ethan se acercó a su caballo, un hermoso ejemplar pintado que miró a Margaret con ojos inteligentes. La pregunta es, ¿sabes montar? Me las arreglaré. La ayudó a montar, con manos impersonales, pero firmes en su cintura. Margaret era muy consciente de su figura más rellena, de cómo le quedaba ajustado el vestido al acomodarse en la silla. Esperó la familiar mirada de disgusto o decepción, pero la expresión de Ethan permaneció neutra. Él se subió detrás de ella y se estiró para coger las riendas. La cercanía era inevitable, y Margaret se tensó al sentir el contacto. Hacía años que la proximidad de un hombre no le había causado dolor o humillación. Relájate, dijo Ethan en voz baja. Belle tiene un paso suave, pero te cansarás si te quedas rígida así. Cabalgaron en silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el constante golpeteo de los cascos y el susurro del viento entre los cactus. Margaret se encontró relajándose a pesar de su buen juicio. El agotamiento superaba al cansancio. ¿Tienes nombre?, preguntó Ethan al fin. Margaret titubeó, pero luego decidió que no había nada de malo en ser sincera. Margaret Sullivan. La viuda Sullivan, supongo. Lamento tu pérdida. Margaret casi se echó a reír. Lo siento. Había sentido muchas cosas cuando Samuel murió, sobre todo alivio, pero no había sentido pena. Fue hace 6 meses, dijo simplemente. Bastante reciente. Había algo en su tono que sugería que él entendía más de lo que ella había dicho. ¿A dónde esperabas llegar? ¿Al norte? ¿A cualquier lugar al norte? Sintió que él se movía ligeramente detrás de ella. El norte es un lugar grande. ¿Tienes gente allí? No, la confesión le dolió más de lo que esperaba. No tengo gente en ningún sitio. Coronaron una colina, y debajo de ellos, Margaret vio lo que parecía un pequeño oasis. Un grupo de álamos rodeaba un manantial natural, sus hojas susurrando con la promesa de agua y sombra. Allí, Ethan dijo, descansaremos un rato. Deja que Belle beba hasta saciarse. Mientras descendían hacia el abrevadero, Margaret vio indicios de un antiguo campamento, un círculo de piedras para hacer fuego y troncos apilados a modo de rudimentarios asientos. Era evidente que se trataba de un lugar conocido por los viajeros. Ethan la ayudó a desmontar y las piernas de Margaret casi se doblaron. Él la sujetó con una mano por el codo, con un contacto breve y profesional. Siéntate, le indicó, guiándola hacia uno de los troncos. Voy a buscar algo de comida. Margaret lo observó moverse con eficiencia y economía, atendiendo primero a su caballo, como un auténtico hombre de campo. Sacó provisiones de las alforjas, carne seca, tacos duros y una pequeña bolsa de frutos secos. No es nada del otro mundo, dijo, colocando la sencilla comida sobre el suelo, pero te mantendrá en pie. Comieron en un silencio agradable. Margaret intentó no devorar la comida a pesar del hambre que tenía. La sombra de los álamos era un alivio bendito después del sol abrasador, y el sonido del agua goteando sobre las rocas era casi musical. «Sabes que los hombres de Mitchell te estarán buscando», dijo Ethan de repente. Margaret levantó la cabeza de golpe, con el corazón acelerado. «¿Cómo los pasaste hace unos 8 kilómetros?» preguntaban por una mujer que coincidía con tu descripción. Él bebió lentamente de su cantimplora. Parecían muy ansiosos por encontrarte. El miedo se apoderó de Margaret. ¿Les dijiste algo? Les dije que había visto a una mujer dirigiéndose hacia el este, hacia Lonesome Creek. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No me parecieron el tipo de hombres a los que querría ayudar. ¿Por qué?
La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué mentirías por mí? No me conoces. No sabes lo que he hecho. Ethan se quedó callado durante un largo rato. Su mirada se fijó en algo lejano. Cuando habló, su voz transmitía el peso de un antiguo dolor. Una vez tuve una esposa, Sara, la mujer más dulce que Dios había creado. Cuando llegó la guerra, me fui a luchar y la dejé con mi hermano para que la protegiera. Apretó la mandíbula. Cuando volví, descubrí que la habían vendido para saldar sus deudas de juego. Para cuando la localicé, no terminó, pero no era necesario. La cicatriz en su rostro, las sombras en sus ojos, la forma en que su mano se movía inconscientemente hacia un medallón que colgaba dentro de su camisa. Lo decían todo. Lo siento, dijo Margaret, refiriéndose a que había pasado mucho tiempo, pero el dolor en su voz sugería lo contrario. La cuestión es que sé lo que hombres como Mitchell les hacen a las mujeres que creen que les pertenecen. No voy a ser cómplice de eso. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el desierto de tonos dorados y rojos. Ethan se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Debemos seguir adelante. Este lugar es demasiado conocido. Los hombres de Mitchell podrían dar la vuelta cuando no te encuentren en Lonesome Creek. ¿Nosotros? Preguntó Margaret sorprendida. Él la miró con detenimiento. ¿Planeas llegar al norte a pie, sin provisiones y con esos hombres persiguiéndote? No puedo pedírtelo. No me lo has pedido. Empezó a recoger la comida. Yo tengo asuntos que atender en Fort Defiance. Puedes acompañarme hasta allí. Después de eso, se encogió de hombros. Después de eso, puedes decidir tu propio camino. Margaret lo observó. Este desconocido lleno de cicatrices que había aparecido cuando más necesitaba ayuda. No le resultaba fácil confiar en alguien. No después de Samuel, no después de haber sido intercambiada como mercancía. Pero algo en los ojos de Ethan, esa profunda y permanente tristeza que hablaba de comprensión, la hizo tomar una decisión. De acuerdo, dijo. Fort Defiance. Mientras se preparaban para partir, Ethan le entregó un sombrero de repuesto que llevaba en las alforjas. Son te matará más rápido que cualquier hombre de por aquí. Más vale que te cubras. El sombrero le quedaba grande. Pero Margaret se lo puso con gratitud. Ethan la ayudó a montar de nuevo en Belle. Sus manos eran cuidadosas, respetuosas, tan diferentes de lo que ella había conocido. Partieron mientras las sombras se alargaban. Dos almas dañadas que se dirigían al norte a través de un paisaje que no se preocupaba por los problemas humanos. Detrás de ellos, en algún lugar del vasto desierto, hombres enfurecidos buscaban a una mujer que se había atrevido a reclamar su libertad. Por delante les esperaban la incertidumbre, el peligro y lo desconocido. Pero por primera vez en años, Margaret sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Era tan frágil como una flor del desierto, tan preciosa como el agua en esta tierra inhóspita, y como el hombre que cabalgaba con ella, marcado por las cicatrices, pero aún en pie. Empezó a creer que la supervivencia real, no solo la mera existencia, podría ser posible después de todo. La tormenta les sorprendió sin previo aviso en su tercer día juntos. En un momento el cielo estaba despejado. Al siguiente, una pared de polvo rojo se levantó de la tierra como la ira del mismísimo Dios. Ethan lo había visto venir. Algo en la forma en que los caballos se inquietaban. La repentina quietud del aire del desierto. «¡Tormenta de arena!», gritó por encima del viento creciente, subiéndose el pañuelo sobre la nariz y la boca. «Necesitamos refugio ahora mismo». Margaret se apretó contra el cuello de Belle cuando les golpeó la primera ráfaga de arena. El mundo desapareció en un caos rojo y rugiente que picaba la piel expuesta y convertía la respiración en una batalla. Ethan guió a Belle con manos seguras, llevándolos hacia un grupo de rocas que había visto antes. Encontraron una cueva poco profunda, apenas lo suficientemente grande para los tres. Ethan empujó a Margaret dentro primero, luego llevó a Belle tan lejos como cabía dentro del refugio. La tormenta rugía fuera de su escasa protección, con la arena arremolinándose en pequeños ciclones en la entrada de la cueva.
Allí, Ethan sacó una camisa de repuesto de su alforja y la rasgó en tiras. Le dio una a Margaret. Átate esto sobre la nariz y la boca. Te ayudará con el polvo. Sus dedos se rozaron cuando ella tomó la tela, y a Margaret le llamó la atención lo suaves que eran sus manos, a pesar de los callos y las cicatrices. Se sentaron pegados a la pared de la cueva. El cuerpo de Belle bloqueaba lo peor de la furia de la tormenta. La proximidad forzada debería haberla asustado. Un hombre extraño, un espacio reducido, sin ningún lugar al que huir. Pero Ethan se mantuvo cuidadosamente distante, respetando los centímetros que los separaban como si fueran una frontera sagrada. ¿Cuánto durará?, preguntó Margaret, con la voz amortiguada por la máscara improvisada. Podrían ser horas. Estas tormentas de verano son impredecibles, dijo él, mientras acariciaba suavemente el cuello de Belle. Hemos tenido suerte de encontrar refugio. ¿Suerte? Margaret se preguntó si eso era lo que era. Habían pasado 3 días desde que Ethan la había encontrado moribunda en el desierto. 3 días viajando juntos por algunas de las tierras más inhóspitas que Dios había creado. Y en esos 3 días había aprendido más sobre la bondad de ese desconocido lleno de cicatrices que en 5 años de matrimonio. El rugido de la tormenta se intensificó y Belle relinchó nerviosa. Ethan le habló en voz baja y tranquilizadora, con la misma voz que usaba cuando Margaret se despertaba de pesadillas de las que no quería hablar. Ella lo observó en la penumbra. Este hombre que no pedía nada, que compartía sus escasas provisiones sin quejarse, que vigilaba mientras ella dormía. ¿Por qué Fort Defiance?, ella preguntó, necesitando conversar para ahogar la violencia de la tormenta. Ethan se quedó callado por un momento. Me enteré de que mi hermano podría estar allí. No lo he visto desde entonces. Se tocó la cicatriz inconscientemente desde que regresé de la guerra y descubrí que Sarah se había ido. ¿El hermano quién? Margaret se detuvo, dándose cuenta del peso de lo que estaba preguntando. El mismo, su voz no contenía ira, solo un profundo cansancio. James siempre fue débil cuando se trataba de cartas y whisky. Ya no le culpo. La culpa no devuelve a los muertos. Se quedaron sentados en silencio. Luego, cada uno se perdió en sus propios fantasmas. La tormenta continuó su asalto y Margaret se encontró pensando en los extraños giros que daba la vida. Hace una semana había sido una prisionera en todo menos en el nombre, esperando a ser vendida. Ahora estaba sentada en una cueva con un hombre que lo había perdido todo por el mismo tipo de crueldad, buscando refugio de algo más que la tormenta de arena. Pasaron horas antes de que el viento finalmente comenzara a amainar. Cuando salieron, el paisaje había cambiado. Las dunas se habían desplazado y reformado por la furia de la tormenta. El sol poniente pintaba la nueva topografía con tonos ámbar y rosa. Tendremos que tener cuidado, dijo Ethan, estudiando el terreno alterado. Tormentas como esa pueden cubrir completamente un rastro. Es fácil perderse. Como para enfatizar su punto, el sonido lejano de caballos les llegó. La mano de Ethan fue inmediatamente a su arma, empujando a Margaret detrás de él. A través del polvo que se asentaba, aparecieron jinetes. 5 hombres moviéndose con el paso decidido de cazadores en ascenso. Los hombres de Mitchell. Margaret respiró, reconociendo el característico sombrero negro del jinete que iba al frente. Ethan la empujó más hacia las rocas. No hagas ruido. Aún no nos han visto. Los jinetes pasaron a menos de 50 metros de su posición. Margaret podía oír sus voces llevadas por el viento. La tormenta borró las huellas. Uno de los hombres se quejó. A estas alturas podría estar en cualquier parte. Mitchell quiere que la encontremos, respondió el líder. No le importa si tenemos que levantar cada piedra desde aquí hasta México. Nadie se burla de él. Mucho lío para una sola mujer, murmuró otro. El líder giró su caballo tan rápido que el animal se encabritó. ¿Estás cuestionando las órdenes del señor Mitchell? No, señor. Solo lo digo. Entonces cierra la boca y sigue buscando. Ella está por aquí en alguna parte y probablemente no esté sola. Ninguna mujer podría sobrevivir tanto tiempo sola en el desierto. Continuaron cabalgando y sus figuras desaparecieron en la oscuridad del atardecer. Margaret se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y exhaló temblorosamente. Volverán, dijo ella.
dijo Ethan con severidad. Hombres como esos no se rinden fácilmente. Esa noche acamparon en el frío, sin atreverse a encender un fuego que pudiera llamar la atención. Compartieron agua y carne seca en la oscuridad, sentados más cerca de lo habitual para calentarse, ya que la temperatura del desierto había bajado considerablemente. «Te estoy poniendo en peligro», dijo Margaret en voz baja. «Deberías dejarme en el próximo asentamiento. ¿Puedo? ¿Puedes qué?», preguntó él con voz suave pero firme. «Ir sola a Fort Defiance con los hombres de Mitchell siguiéndote. Te atraparán antes de que puedas pestañear. Esta no es tu lucha». Quizás no, estuvo en silencio por un momento. «Pero ya he huido de demasiadas luchas. He perdido demasiado por no plantar cara cuando era necesario». Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la defendió? ¿La protegió sin exigir a cambio nada a cambio? «No sé cómo pagártelo. No quiero que me lo pagues». Su voz se volvió áspera. «Solo quiero verte a salvo». ¿Es tan difícil de creer? En realidad, según la experiencia de Margaret, la amabilidad de los hombres siempre venía acompañada de expectativas. Pero Ethan había demostrado ser diferente en todo momento. Cuando ella tropezó por el cansancio, él la sujetó sin tocarla más de lo necesario. Cuando compartieron la silla de Belle, mantuvo las manos cuidadosamente neutrales en las riendas. Cuando ella gritó en sueños, la despertó con palabras, no con contacto físico. «Cuéntame sobre Sarah», dijo ella en voz baja. «Si quieres». En la oscuridad ella lo oyó moverse. Tenía el pelo como hilo de oro, siempre olía a lavanda. Incluso aquí, donde no crece nada dulce, cantaba como un ángel y tenía un temperamento diabólico cuando se enfadaba. Una risa suave y triste. Era menuda, apenas me llegaba al hombro, pero tenía más valor que 10 hombres. Cuando me fui a la guerra prometió esperarme, y lo hizo. Fui yo quien le falló. No podía saberlo, ¿verdad? La amargura se apoderó de su voz. Sabía cómo era James, conocía sus debilidades. Debería haber tomado mejores precauciones. Debería haberlo hecho. Se cayó. Margaret extendió la mano en la oscuridad, encontró la suya y la apretó suavemente. Él se quedó muy quieto al sentir el contacto y ella empezó a retirarse, pero él giró la palma de la mano hacia arriba, dejando que sus dedos se entrelazaran brevemente antes de soltarla. «Tuvo suerte de tener a alguien que la quisiera tanto», dijo Margaret. «De verdad, ese amor no la salvó al final». Volvieron a quedarse en silencio, cada uno cuidando viejas heridas que el caballero del desierto no podía curar. En algún lugar lejano, un coyote aulló y su manada le respondió. El sonido hizo que a Margaret se le helara la sangre. Depredadores llamándose unos a otros en la oscuridad, igual que los hombres de Mitchell. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo nuevos peligros. Mientras se preparaban para partir, Ethan vio nubes de polvo al sur, jinetes que se movían rápidamente. «Tenemos que cabalgar rápido hoy», dije. Ayudando a Margaret a montar. «Si llegamos a Devil's Ridge al anochecer, quizá los perdamos en los cañones». El día se convirtió en un torbellino de calor y movimiento. Belle demostró su valía, llevándolos a ambos sin quejarse por un terreno que pasaba de llanuras arenosas a escarpes rocosos. 2 veces tuvieron que desmontar y guiarla a través de pasos demasiado traicioneros para cabalgar. El vestido de Margaret se enganchó en espinas y rocas, rasgándose sin posibilidad de reparación, pero ella apenas se dio cuenta. La supervivencia había despojado a Margaret de sus preocupaciones por las convenciones sociales. Al mediodía se detuvieron para que Belle y ellos descansaran. Mientras Margaret bebía con moderación de sus menguadas reservas de agua, se dio cuenta de que Ethan la observaba con una expresión indescifrable. «¿Qué pasa?», preguntó, sintiéndose de repente cohibida. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo él simplemente. «La mayoría habría abandonado a estas alturas. Yo he tenido que practicar para sobrevivir a cosas que deberían haberme destrozado». Se entendieron con una mirada. 2 personas que habían soportado infiernos diferentes, pero que reconocían las cicatrices del otro. Ethan extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara con una ternura sorprendente.
El gesto duró solo un instante, pero dejó a Margaret sintiéndose más querida que en todos sus años de matrimonio. A última hora de la tarde, Devil's Ridge se alzaba ante ellos, un laberinto de cañones de roca roja y pasadizos estrechos. Pero cuando se acercaban a la entrada del sistema de cañones, se produjo una catástrofe. Bell tropezó. Su pata delantera encontró un agujero oculto. Cayó con fuerza, tirando a ambos jinetes. Margaret golpeó el suelo con una fuerza contundente, quedando sin aliento. A través del zumbido en sus oídos, escuchó el relincho agonizante de Bell y la maldición de Ethan. «Su pata», dijo Ethan, con el rostro sombrío mientras examinaba a la yegua. «No está rota, pero cojea. Ya no puede llevarnos a los dos». La nube de polvo de sus perseguidores era ahora visible, quizá a 2 millas detrás y acercándose. Margaret se esforzó por ponerse en pie, ignorando el dolor en las costillas. «Déjame. Llévate a Bell y vete». Ethan la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «Ni hablar. No podrás ayudarme si estás muerta». Se puso en pie. La decisión estaba tomada. «Entonces iremos a pie por los cañones, donde los caballos serán una desventaja». Rápidamente quitó los suministros esenciales de la silla de Bell. «¿Puedes correr?» Margaret asintió, aunque cada parte de su cuerpo protestaba. Ethan hizo una correa rápida para Bell, con la esperanza de que al menos pudiera caminar lentamente detrás de ellos. Luego tomó la mano de Margaret. «Quédate cerca. Estos cañones son un laberinto. Es fácil perderse. Más fácil aún quedar atrapado». Se adentraron en Devil's Ridge cuando el sol comenzaba a descender, pintando las paredes del cañón con tonos de sangre y fuego. Detrás de ellos, el sonido de los caballos que se acercaban se hizo más fuerte. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras navegaban por los sinuosos pasadizos, con Ethan guiándolos con la seguridad de un hombre que se había escondido antes en esas rocas. «Por aquí», indicó, guiándolos hacia una estrecha grieta entre 2 paredes imponentes. Tuvieron que girarse de lado para caber. Bell luchó, pero logró seguirles. El pasadizo se abría a un pequeño cañón escondido con un manantial que goteaba. «Un antiguo escondite apache», explicó Ethan, que ya estaba trabajando para ocultar sus huellas. «Lo encontré hace años. Si tenemos suerte, pasarán de largo». Esperaron en tenso silencio mientras caía la noche. El sonido de los caballos y los hombres resonaba en los cañones, a veces pareciendo estar justo encima de ellos, a veces lejano. Los hombres de Mitchell buscaban sistemáticamente, pero el laberinto de rocas confundía los sonidos y las direcciones. «Encontraron las huellas del alcalde», gritó una voz aterradoramente cercana. «Se han metido en los cañones». «Separaos», ordenó el líder. «Revisad todos los pasadizos. Están aquí en alguna parte». Margaret se pegó a la pared del cañón, sin atreverse apenas a respirar. A su lado Ethan estaba listo, con la mano en su arma. Bell, agotada y dolorida, permanecía de pie con la cabeza gacha, afortunadamente en silencio. Unos pasos se acercaron a su escondite. Una sombra se proyectó sobre la entrada de su refugio. La mano de Margaret encontró la de Ethan en la oscuridad y la agarró con fuerza. Era el momento. Luchar o morir. Pero en el último instante, el buscador se dio la vuelta. Sus compañeros le llamaron para que revisara otro pasadizo y los pasos se alejaron. Las voces se hicieron más distantes y, por fin, el bendito silencio volvió a los cañones. Permanecieron inmóviles durante otra hora antes de que Ethan finalmente relajara su vigilancia. «Acamparán en la boca del cañón», susurró. «Espera a que amanezca para volver a buscar, pero hay otra salida si puedes caminar un poco más». Margaret asintió, aunque el agotamiento la agobiaba como si fuera algo físico. Mientras se preparaban para otra noche de viaje, miró a este hombre que lo había arriesgado todo por una desconocida. La luna había salido, plateando su rostro marcado por cicatrices, y ella vio no solo a un protector, sino algo más, algo que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. «Gracias», susurró ella. Él la miró a los ojos y en ellos vio reflejados sus propios sentimientos, cada vez más intensos, inesperados, inconvenientes
pero innegables. «Aún no estamos a salvo», dijo él con rudeza. Pero a medida que se adentraban en los cañones, con Belle cojeando valientemente detrás de ellos, Margaret se sintió más segura de lo que se había sentido en años, no de los hombres que los perseguían, sino de los muros que había construido alrededor de su corazón. Allí, en medio de aquella belleza desolada, huyendo para salvar sus vidas, estaba encontrando algo que creía perdido para siempre: la capacidad de confiar, quizá incluso de volver a amar. El cañón escondido era un mundo en sí mismo, esculpido en la roca roja por siglos de viento y agua escasa. Llevaban 2 días refugiados allí, esperando a que los hombres de Mitchell abandonaran la búsqueda. El pequeño manantial les proporcionaba agua, un bien preciado, y Ethan había conseguido atrapar un conejo, lo que les había proporcionado su primera comida caliente en días. La noche había vuelto a caer, trayendo consigo el frío intenso del desierto. Se sentaron junto a su pequeña hoguera, encendida en lo profundo del cañón, donde su luz no podía escapar y delatarlos. Belle estaba cerca, con la pierna lesionada mejorando, pero aún sensible. La luna llena y brillante colgaba sobre las paredes del cañón, convirtiendo todo en plata y sombras. «Cuéntame sobre antes», dijo Ethan en voz baja, echando otra leña al fuego. «Antes de tu marido». Margaret se ajustó la manta alrededor de los hombros. Ethan había insistido en que se la quedara ella, mientras él se conformaba con su abrigo. No había mucho que contar. Mis padres tenían una pequeña granja en Missouri. Eran buenas personas, muy trabajadoras. Murieron cuando yo tenía 18 años. La fiebre se los llevó a ambos con una semana de diferencia. «Lo siento», se encogió de hombros, una vieja herida que había cicatrizado. Samuel vino a visitarnos poco después. Entonces parecía amable, estable. La granja de mis padres tenía deudas y él se ofreció a hacerse cargo de todo. Pensé, se rió con amargura. Pensé que era afortunada, una joven viuda sin nada. Y ahí estaba un hombre dispuesto a casarse conmigo y salvar la granja. Pero no era amable. No. Margaret miró fijamente las llamas, recordando que la amabilidad duró exactamente hasta nuestra noche de bodas. Cuando vio que mi figura no era lo que esperaba, dejó clara su decepción, dijo que lo había engañado, dejándole cortejarme en invierno, cuando los abrigos gruesos ocultaban la verdad. Ethan apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Dejó que ella hablara. 5 años, Margaret continuó. 5 años en los que me dijo que era demasiado, demasiado blanda, demasiado redonda, demasiado todo. Tenía ideas muy concretas sobre cómo debía ser una esposa. Las había sacado de las novias de catálogo de sus revistas. Mujeres delicadas, como pájaros, que necesitaban protección, no alguien como yo, que podía trabajar a su lado, que era robusta y fuerte. «Su pérdida», dijo Ethan en voz baja. Margaret levantó la vista, sorprendida por la convicción en su voz. «La mayoría de los hombres estarían de acuerdo con él en que no soy deseable. La mayoría de los hombres son unos necios». Él la miró fijamente a los ojos. «La fuerza es hermosa. Sobrevivir es hermoso. Tú has hecho ambas cosas». El cumplido, tan sencillo, hizo que a Margaret se le llenaran los ojos de lágrimas. Parpadeó para disimular, incómoda con su vulnerabilidad. «¿Y tú?» Después de Sarah, Ethan añadió otra rama al fuego, tomándose su tiempo. «Vagabundeé durante un tiempo. Acepté los trabajos que encontraba. Conducción de ganado, trabajos en el ferrocarril. Incluso hice de explorador para el ejército. Cualquier cosa para seguir adelante, para no pensar demasiado». La cicatriz. Su mano se llevó inconscientemente a la cara. «Una pelea de bar en Tucson. Un hombre dijo algo sobre Sarah que no pude tolerar. Resultó que tenía amigos y un cuchillo. Se encogió de hombros. Se sumó a mi colección. Tengo muchas de la guerra que nadie ve». Margaret lo entendía. Cicatrices ocultas bajo la ropa, bajo la piel, bajo años de cuidadoso control. ¿Alguna vez te preguntas si se hace más fácil vivir con los fantasmas? Algunos días creo que sí. Entonces ocurre algo. La risa de una mujer que se parece a la suya, el olor a lavanda en el viento,
y vuelvo a estar allí, buscando su tumba. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Aunque últimamente los fantasmas parecen más tranquilos. Sus miradas se cruzaron al otro lado del fuego y Margaret volvió a sentir esa atracción, más fuerte que antes. Los últimos días habían despojado a ambos de toda pretensión, dejándolos desnudos y sinceros de una forma que la civilización no permitía allí, con la muerte acechándolos y solo el uno al otro para consolarse. Las reglas habituales parecían menos importantes. Debería comprobar la entrada del cañón, dijo Ethan de repente, poniéndose de pie. Asegurarme de que se han ido de verdad. Pero cuando pasó junto a ella, Margaret le agarró la mano. Él se detuvo y la miró con ojos tormentosos. «Quédate», susurró ella. «Por favor, estoy cansada de estar sola con mis pensamientos». Él se sentó de nuevo, esta vez más cerca, tan cerca que ella podía oler el cuero y la salvia, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Se quedaron sentados en silencio, pero no era incómodo. El fuego crepitaba, lanzando chispas en espiral hacia las estrellas. «Margaret», comenzó él, y luego se detuvo, luchando por encontrar las palabras. «Necesito que sepas que no puedo ofrecerte». «No te pido nada», dijo ella en voz baja. «Estoy harta de los hombres que creen que soy de su propiedad. Solo, solo quiero sentarme aquí contigo y volver a sentirme humana». Él se relajó ligeramente y al cabo de un momento le rodeó los hombros con el brazo. El contacto fue cuidadoso, más una pregunta que una afirmación. Margaret se inclinó hacia él, sintiendo la fuerza sólida de su pecho, el latido constante de su corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la habían abrazado sin miedo, sin preguntarse cuándo la amabilidad se convertiría en crueldad? «Estás temblando», murmuró Ethan. «No tengo frío». «Lo sé». Su brazo se tensó ligeramente. «Protector». «Lo sé». Se quedaron sentados así mientras el fuego se apagaba. Dos almas dañadas que encontraban refugio la una en la otra. Margaret le contó pequeñas cosas, cómo le encantaba leer antes de que Samuel vendiera sus libros, cómo una vez había soñado con ver el océano. Ethan compartió sus propios fragmentos, la receta de la tarta de manzana de su madre, el perro que había tenido de niño, el olor de la hierba de Kentucky después de la lluvia mientras la luna recorría el cielo. Margaret apoyó la cabeza en su hombro, mientras él le acariciaba suavemente el cabello enredado con los dedos. La intimidad era casi dolorosa por su ternura, tan diferente de todo lo que ella había conocido. «Deberíamos dormir», dijo Ethan al fin, aunque no hizo ningún movimiento para apartarse. «Mañana nos espera un largo día si queremos llegar a Fort Defiance». Margaret levantó la cabeza para mirarlo. A la luz moribunda de la hoguera, su rostro marcado por cicatrices era todo llanuras y sombras, pero sus ojos eran suaves. Sin pensarlo, ella alargó la mano para trazar la cicatriz de su mejilla. Él se quedó muy quieto al sentir su tacto. «¿Te duele?» «Ya no». Su voz era áspera. «Otras cosas duelen más». Ella también lo entendía. Le acarició el rostro con la mano, pasando el pulgar por el tejido levantado. «Eres un buen hombre, Ethan Cross. No lo sabes. Yo sí». Estaba lo suficientemente cerca como para ver la guerra en sus ojos, el deseo de luchar con honor, la necesidad de luchar contra las convenciones. Un hombre malo se habría aprovechado hace días. Un hombre malo no habría arriesgado su vida por una desconocida. Un hombre malo no me miraría como tú me miras ahora. ¿Cómo te miro? Como si importaras, como si valiera la pena salvarte. Lo eres. Las palabras salieron con fiereza, casi con ira. Maldito sea cualquiera que te haya hecho pensar lo contrario. La maldición debería haberla sorprendido. Samuel la había golpeado una vez por decir «maldita» cuando se le cayó una olla. En cambio, la furia protectora en la voz de Ethan hizo que su corazón se acelerara. Este hombre que lo había perdido todo por la crueldad y la violencia, estaba dispuesto a luchar contra el mundo por ella. «Ethan», susurró ella, y algo en su voz debió de alertarlo, porque él se apartó ligeramente. «No podemos», dijo con rudeza. «Estás vulnerable, asustada. No seré otro hombre más que se aproveche de ti». «No te estás aprovechando de nada», lo interrumpió Margaret.
No soy esa chica frágil que se casó con Samuel. No me estoy ofreciendo por gratitud o por miedo. Solo necesito sentirme viva, recordar lo que es elegir. La luna se había escondido tras las nubes, dejándolos casi a oscuras, pero ella podía sentir su lucha en la tensión de su cuerpo, oírla en su respiración. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Si hacemos esto, las cosas cambiarán. Las cosas ya han cambiado, lentamente, dándole todas las oportunidades para alejarse. Bajó la cabeza. Sus labios se encontraron en un beso que no se parecía en nada a la brutal posesión que había conocido en el matrimonio. Era una pregunta y una respuesta, suave y buscada. Las manos de Margaret encontraron su camino hacia su cabello, abrazándolo con fuerza, mientras años de miedo y soledad se abrían paso en su interior cuando finalmente se separaron. Ambos respiraban con dificultad. Ethan apoyó la frente contra la de ella, enmarcando su rostro con una delicadeza imposible. Margaret, dijo, y su nombre en sus labios era a la vez una plegaria y una promesa. Lo sé, susurró ella. Lo sé. Se abrazaron mientras el fuego se apagaba hasta convertirse en brasas, sin exigir nada más que ese momento de conexión. Margaret sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón se derrumbaban, dejando entrar tanto el terror como la esperanza. Había jurado no volver a confiar nunca más, no dejar que ningún hombre se acercara lo suficiente como para hacerle daño. Pero Ethan no era un hombre cualquiera. Estaba marcado como ella, roto de formas diferentes pero igualmente profundas. Quizás eso era lo que hacía que esto se sintiera menos como una caída y más como un regreso a casa. ¿Qué pasará cuando lleguemos a Fort Defiance?, preguntó ella contra su pecho. No lo sé. Su honestidad era otro regalo. Sin falsas promesas, sin reclamaciones de propiedad. Pero sé que no puedo simplemente marcharme y dejarte sola frente a Mitchell. Él no se rendirá. Entonces, seguiremos huyendo. Se apartó para mirarla a los ojos. Si me aceptas, he decidido dejar de permitir que el pasado dicte mi futuro. Margaret pensó en todas las razones por las que eso era una locura. Apenas se conocían. Ella había renunciado a los hombres para siempre. Él aún lloraba la pérdida de su amor. Ella huía de una vida que la perseguiría como una maldición. Pero allí, sentada en sus brazos, con las estrellas del desierto como testigos, nada de eso parecía importar. Juntos, aceptó ella, sellando la promesa con otro beso. Cuando el amanecer tiñó las paredes del cañón de rosa y oro, seguían entrelazados, tras haber dormido a ratos uno contra el otro. El suave relincho de Belle los despertó y se separaron a regañadientes, ambos conscientes de que la noche había cambiado algo fundamental entre ellos, mientras se preparaban para abandonar su refugio. Ethan tomó la mano de Margaret. Sin remordimientos. Ella le apretó los dedos. Sin remordimientos. Salieron del cañón escondido a un mundo bañado por la luz de la mañana. Las huellas de los hombres de Mitchell se dirigían hacia el sur. Habían abandonado la búsqueda, al menos temporalmente. Pero Margaret sabía que esto no había terminado. Hombres como Mitchell no aceptaban la derrota fácilmente. Aún así, se pusieron en marcha hacia Fort Defiance, con Belle cojeando pero dispuesta a seguir adelante. Margaret se sentía más fuerte que en años, no porque un hombre la protegiera. Había aprendido por las malas que la protección podía convertirse en posesión, sino porque ella había elegido esto. Lo había elegido a él. Había elegido dejar de huir de la posibilidad de la felicidad. El sol subía más alto, prometiendo otro día de calor brutal. Pero Margaret lo acogió con agrado. Acogió con agrado el desafío, el viaje y el futuro incierto. A su lado, Ethan caminaba con paso firme y seguro, sus manos rozándose con cada paso. Dos almas marcadas por las cicatrices que se dirigían hacia un horizonte desconocido, sin llevar nada más que esperanza y el uno al otro. Fuera lo que les esperaba en Fort Defiance, fuera lo que Mitchell les lanzara, lo afrontarían como habían afrontado todo lo demás juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, Margaret creyó que eso podría ser suficiente. Fort Defiance se extendía ante ellos como una joya polvorienta en el desierto. Sus edificios de adobe
y estructuras de madera se aglomeraban alrededor del antiguo puesto militar. La ciudad había crecido desde que el ejército la abandonó, convirtiéndose en un refugio para comerciantes, vagabundos y aquellos que buscaban desaparecer en la vasta vacuidad de la frontera. Era exactamente el tipo de lugar donde no se hacían preguntas si tenías dinero para gastar. Llegaron cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Las campanas sonaban con más fuerza tras el duro viaje. Ethan los condujo por la calle principal, pasando por salones que ya estaban bulliciosos a pesar de la temprana hora, y por tiendas que exhibían de todo, desde armas de fuego hasta elegantes vestidos orientales. Margaret se caló el sombrero, muy consciente de su aspecto desaliñado y de la forma en que los hombres los seguían con la mirada. «Tranquila, murmuró Ethan sintiendo su tensión. «Conseguiremos provisiones y encontraremos un lugar donde descansar». Pero al pasar por el salón Silver Dollar, se encontraron con problemas. 3 hombres salieron, cubiertos de polvo y con aspecto siniestro. A Margaret se le encogió el corazón al reconocer a uno de ellos, Jake Thornton, uno de los hombres más leales de Mitchell. «Vaya, vaya», dijo Thornton con lentitud, con la mano cerca de su pistola. «Parece que la propiedad del señor Mitchell ha decidido dar un paseo». Ethan se movió ligeramente, colocándose entre Margaret y los hombres. «La señora no es propiedad de nadie. Sigan adelante». «Ahí es donde te equivocas». La sonrisa del amigo Thornton era fría. Ella fue comprada y pagada. El señor Mitchell no se lleva bien con los ladrones. Se estaba reuniendo una multitud, como suele ocurrir cuando se percibe la presencia de violencia. Margaret vio caras asomadas a las ventanas, hombres que interrumpían sus partidas de cartas para mirar. Era un entretenimiento en una ciudad ávida de diversión. «No me vendieron», dijo Margaret, encontrando su voz a pesar del miedo. «No se puede vender a una persona como si fuera ganado, ¿verdad?» Otro de los hombres de Mitchell se rió. Su cuñado cogió el dinero rápidamente. «En mi opinión, eso lo hace legal». La voz de Ethan era mortalmente tranquila. «En mi opinión, cualquier hombre que comercia con almas humanas se merece lo que le va a pasar. Ahora apártate». El rostro de Thornton se ensombreció. «¿Nos estás amenazando, forastero?» «Estoy diciendo la verdad». La tensión se tensó como la cuerda de un arco. Margaret vio manos moviéndose hacia las armas, vio la muerte bailando en la polvorienta calle. Pero antes de que estallara la violencia, una nueva voz rompió el enfrentamiento. «Ya basta, caballeros». Una mujer emergió de entre la multitud, alta, severa, vestida de negro de pies a cabeza. Se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Margaret reconoció el tipo. Una madame de éxito, una de las pocas mujeres de la frontera que ejercía un poder real. «Señorita Catherine», dijo Thornton, tocándose el sombrero con nerviosismo, «esto no es asunto suyo. Todo lo que ocurre en mi ciudad me incumbe», respondió Catherine con frialdad. Sus ojos evaluaron a Margaret con aguda inteligencia, especialmente cuando se trata de hombres que acosan a mujeres en mis calles. «Es malo para el negocio. Ella pertenece al señor Mitchell». «¿Ah, sí?» La sonrisa de Catherine era afilada como una cuchilla. «Muéstreme los documentos legales. Una escritura de compraventa reconocida por el gobierno territorial. De lo contrario, solo son 3 hombres amenazando a una dama, y eso es algo que no tolero». Thornton se sonrojó. «Sabes que Mitchell no necesita papeles. Entonces no tiene ningún derecho». Catherine se volvió hacia Margaret y Ethan. «¿Buscan alojamiento?» Ethan asintió lentamente, reconociendo las corrientes políticas subyacentes. «Así es. Entonces encontrarán habitaciones limpias en el Desert Rose, a 2 calles de aquí. Díganle a Martha que yo los envía». Su mirada volvió a los hombres de Mitchell. «Y ustedes, caballeros, se irán del pueblo ahora mismo. Mitchell no olvidará esto». Thornton gruñó. «Cuento con ello. Dale recuerdos de mi parte». Los hombres se retiraron, pero sus miradas prometían que esto no había terminado. Cuando la multitud se dispersó, Catherine se acercó directamente a Margaret. «Tienes a Spine enfrentándose a ellos, pero Spine solo no mantendrá a Mitchell alejado para siempre». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Margaret. La expresión de Catherine se suavizó ligeramente.
Digamos que tengo una aversión especial por los hombres que creen que son dueños de las mujeres. Mitchell intentó entrometerse en mis asuntos una vez. Lo eché, perdiendo 2 dedos. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Tengan cuidado. Esta ciudad tiene ojos, y no todos son amistosos. La pensión Desert Rose era un establecimiento modesto pero limpio, regentado por una viuda llamada Martha Brennan. Las miró y chasqueó la lengua. ¿Os envía la señorita Catherine? Entonces tenéis algún tipo de problema. Bueno, venid. Primero una comida caliente y un baño, luego las preguntas. El lujo del agua caliente y el jabón casi hizo llorar a Margaret. Se sumergió en la tina de cobre, lavando días de polvo y miedo, tratando de no pensar en que Ethan estaba al final del pasillo, en su propia habitación. El beso en el cañón parecía ahora un sueño, algo demasiado tierno para este mundo duro de amenazas y violencia. Cuando salió, Martha le había preparado un vestido sencillo pero limpio. «Es de mi hija», dijo la mujer con voz ronca. «No lo va a necesitar donde está ahora». Margaret no preguntó si la hija estaba muerta o simplemente se había marchado. En la frontera, ambas cosas equivalían a lo mismo. El vestido le quedaba bastante bien, aunque le apretaba en el pecho y las caderas. Aún así, estaba limpio y completo, y eso ya era un lujo. Encontró a Ethan en el pequeño comedor de la pensión, aseado y con una camisa limpia. Su rostro se iluminó cuando la vio, pero enseguida se estremeció. Ahora estaban de vuelta en la civilización, por así decirlo, y las reglas eran diferentes a las del aislamiento del desierto. «Pareces», carraspeó, «más descansada». Martha dice que hay una diligencia que pasa cada semana. Se dirige al norte, a Colorado, dijo Margaret, sentándose frente a él. Llegará dentro de 3 días. Eso está bien. Podemos, se detuvo, frunciendo el ceño. Dijiste la suya. No, hay una que podamos tomar. Margaret bajó la mirada hacia sus manos. Tu asunto aquí, tu hermano puede esperar. No. Ella lo miró a los ojos. Ya has hecho suficiente, has arriesgado lo suficiente. No voy a permitir que abandones tus obligaciones familiares por mí. Margaret, por favor. Ella se inclinó sobre la mesa, brevemente, tocando su mano antes de que la decencia la hiciera retroceder. Encuentra a tu hermano. Haz lo que puedas. Estaré bien. Apretó la mandíbula, con los hombres de Mitchell vigilando todas las carreteras que salen de la ciudad. Ya has oído a Thornton. Saben que estás aquí. Como para subrayar sus palabras, Martha apareció con la comida y una advertencia. Acaban de llegar 3 hombres más de Mitchell. Están acampando a las afueras de la ciudad, vigilando las carreteras. Dejó los platos de estofado y pan de maíz sobre la mesa. Sea lo que estéis planeando, mejor pensadlo bien. Comieron en un silencio intenso, oprimidos por el peso de su situación. Margaret había pensado que llegar a Fort Defiance significaría seguridad, pero solo era una trampa aún mayor. El alcance de Mitchell era mayor de lo que ella había imaginado. Esa noche, Ethan insistió en acompañarla a su habitación. En el estrecho pasillo, lejos de miradas indiscretas, la tomó suavemente del brazo. «No me pidas que te deje aquí sola», dijo. «No con ellos rondando como buitres. Y no me pidas que sea la razón por la que pierdas tu última oportunidad con tu familia», replicó ella. «Dijiste que él podría estar aquí. Necesitas saberlo». Él estudió su rostro a la luz de la lámpara. «Eres la mujer más terca que he conocido nunca. Aprendí por necesidad». Levantó la mano para acariciarle la mejilla, pasando el pulgar por su pómulo. «¿Lo que pasó en el cañón fue real?» Margaret terminó. «Pero esto también es real. El peligro que he traído a tu vida. ¿Crees que me importa el peligro?» Su voz se volvió feroz. «¿Crees que no me enfrentaría a 100 Mitchells por...?» Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. «¿Por qué?», susurró ella. En lugar de responder, la besó, no con la delicadeza de antes, sino con desesperación, como si intentara convencerla con el tacto de lo que las palabras no podían transmitir. Margaret se derritió en sus brazos, agarrándole la camisa con las manos, dejándose llevar por ese momento en el que se separaron, ambos respirando con dificultad.
Ethan apoyó la frente contra la de ella. 2 días, dijo. Dame 2 días para encontrar a James, luego nos iremos juntos. Ethan, 2 días. Margaret, prométemelo. Ella vio el miedo en sus ojos, miedo a perder a otra persona por la violencia y la codicia. ¿Cómo podía negárselo? 2 días. A la mañana siguiente llegaron nuevas tensiones. Los hombres de Mitchell se habían hecho notar por toda la ciudad, haciendo preguntas, repartiendo dinero a cambio de información. Margaret se quedó en su habitación, observando desde la ventana cómo Ethan buscaba noticias de su hermano. Martha le traía la comida y los chismes a partes iguales. Ese hombre tuyo está poniendo la ciudad patas arriba, buscando a alguien. Debe de ser importante. No es mi hombre, dijo Margaret automáticamente. Martha resopló. A mí me ha engañado. La forma en que te mira cuando cree que nadie le ve es un hombre que tiene algo que decir sobre su corazón, lo diga o no. Esa tarde, alguien llamó suavemente a la puerta. Margaret se tensó, pero solo era Catherine, la mujer que había intervenido ayer. Pensé que te gustaría tener compañía, dijo, aunque sus ojos penetrantes sugerían que se trataba de algo más que una visita social. Se sentaron junto a la ventana y compartieron el té que trajo Martha. Catherine observó a Margaret con una intensidad incómoda. No eres lo que esperaba, finalmente dijo. Mitchell suele ir a por las frágiles, las que se rompen fácilmente. Quizá por eso huí. Quizá. Catherine sorbió su té pensativamente. He tenido chicas trabajando para mí que venían de situaciones como la tuya, vendidas por su familia, atrapadas por las circunstancias. Algunas de ellas encontraron su fuerza en mi casa. Otras se encogió de hombros. Otras solo encontraron otro tipo de jaula. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tienes que tomar una decisión. ¿Tu hombre? Sí, lo sé. No es tu hombre. Tiene el aspecto de alguien que quemaría el mundo por ti. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a hacer por él? Margaret frunció el ceño. No lo entiendo. Mitchell no va a parar. Aunque llegues a Colorado, te seguirá. Ahora está en juego su orgullo, pero hay formas de hacer que hombres como él pierdan el interés. Formas legales, si eres inteligente. ¿Qué estás sugiriendo? Catherine sonrió. Estoy sugiriendo que, a veces, la mejor jaula es la que tú misma eliges. El matrimonio, por ejemplo. Una mujer casada tiene protecciones que una viuda no tiene, especialmente si su marido es de los que defienden lo que es suyo. El calor inundó el rostro de Margaret. Ethan y yo no somos así. No lo hemos hecho. No. Catherine se levantó, alisándose la falda. Piénsalo. El juez Harris celebraba bodas todos los sábados, a precios muy razonables. Después de que se marchara, Margaret se quedó atónita. La palabra matrimonio le provocaba un nudo en el estómago al recordar el miedo que le inspiraba. Pero casarse con Ethan era una idea aterradora y emocionante a partes iguales. Esa noche, Ethan regresó con malas noticias. Había encontrado a alguien que conocía a James. Estuvo aquí hace 6 meses, trabajando en la mina de cobre, pero hubo un accidente, un derrumbe. Enterraron a 12 hombres en el cementerio local. El corazón de Margaret se compadeció de él. Lo siento mucho. Él asintió aceptando el consuelo, pero claramente luchando con la confirmación de que su última familia había desaparecido. Se sentaron juntos en el comedor, sin hambre, pero comiendo por inercia. Mañana visitaré la tumba, dijo en voz baja. Me despediré y luego nos iremos. Ethan, ¿te vas? Margaret reunió valor. Catherine vino a verme hoy. Tenía una sugerencia, explicó, observando las emociones que se reflejaban en su rostro. Sorpresa, esperanza, miedo y algo más profundo que no podía nombrar. Matrimonio, repitió lentamente, para protegerte de las pretensiones de Mitchell. Era solo una idea. Sé que es pedir demasiado. ¿Lo es? Se inclinó hacia adelante con intensidad. ¿De verdad es demasiado, Margaret? Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. En esa mirada estaba todo lo que no habían dicho. Los sentimientos crecientes, el dolor compartido, la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. No sería real, dijo Margaret con voz débil.
Solo una formalidad legal. No lo sería. Su voz era áspera. Dime que no sientes esto entre nosotros. Dime que ese beso no significó nada. No pudo. Las palabras se le atragantaron en la garganta porque serían mentiras, y ella había terminado con las mentiras. Estoy destrozada, susurró en su lugar. Te mereces algo mejor que una mujer que se asusta con las sombras, que lleva en su alma las heridas de otro hombre. Y yo soy un hombre que no pudo salvar a la mujer que amaba, que lleva consigo fantasmas allá donde va. Se inclinó sobre la mesa y le tomó las manos. Quizá eso nos hace perfectos el uno para el otro. Quizá las personas destrozadas pueden construir algo completo juntas. Margaret sintió como las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Tengo miedo. Yo también. Sus pulgares acariciaron los nudillos de ella. Pero tengo más miedo de perderte. El momento quedó suspendido entre ellos, frágil y precioso. Entonces, la puerta se abrió de golpe y una de las sirvientas de Martha entró corriendo, con el rostro pálido. Mitchell está aquí, jadeó. Acaba de llegar con 20 hombres. Vienen hacia aquí. La tormenta surgió de la nada, como suelen hacerlo las tormentas del desierto. En un momento, el cielo vespertino estaba despejado, salpicado de las primeras estrellas, y al siguiente, nubes negras se cernían como un ejército invasor. Un rayo partió el cielo, seguido de un trueno que sacudió las ventanas de la pensión. Entonces llegó la lluvia. No era la suave precipitación de los estados del este, sino un violento diluvio que convirtió las calles en ríos en cuestión de minutos. Margaret y Ethan habían huido cuando se supo de la llegada de Mitchell. Se escabulleron por la parte trasera del Desert Rose cuando sus hombres entraron por la puerta principal. Ahora se acurrucaban en una cabaña minera abandonada a las afueras de la ciudad. Escuchaban la lluvia golpear el techo de hojalata como si fueran disparos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo Ethan, revisando su revólver por tercera vez. El agua goteaba a través de los huecos del techo, creando charcos de barro en el suelo de tierra. Una vez que pasara la tormenta, registrarían todos los edificios a las afueras de la ciudad. Margaret se escurrió el agua de la falda, temblando con su vestido empapado. La cabaña era poco más que 4 paredes y un techo, sin muebles, sin estufa, solo un espacio vacío que olía a polvo y abandono. Pero era un refugio, y en ese momento eso lo era todo. Martha dijo, «Hay un vagón de mercancías que sale al amanecer». Margaret dijo entre dientes, «Se dirige al campamento del ferrocarril. Podríamos escondernos en la parte trasera». Demasiado arriesgado. Mitchell tendrá hombres vigilando todas las rutas de salida. Ethan se quitó el abrigo y se lo puso a ella por los hombros a pesar de sus protestas. Necesitamos otro plan. Los relámpagos iluminaban el interior de la cabaña con destellos intensos, proyectando sus sombras contra las paredes como fantasmas danzantes. En esos breves momentos de brillantez, Margaret podía ver la tensión en la mandíbula de Ethan, la preocupación que intentaba ocultar. Habían llegado tan lejos, sobrevivido a tantas cosas, solo para quedar atrapados como conejos en una trampa. Quizá debería enfrentarme a él, dijo en voz baja. Acaba con esto antes de que alguien resulte herido. Ethan se volvió hacia ella tan rápido que ella dio un paso atrás. No lo hagas. Su voz estaba cargada de emoción. Ni se te ocurra. Él no se detendrá. Ethan, ya has oído a Catherine. Ahora está en juego su orgullo. ¿Cuántas personas sufrirán porque me atreví a huir? Se acercó a ella en 2 zancadas y la agarró por los hombros con suavidad, pero con firmeza. No vas a volver con él, no mientras yo respire. ¿Y qué pasará cuando dejes de respirar? Las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia en sus mejillas. ¿Qué pasará cuando los hombres de Mitchell te disparen por mi culpa? Entonces moriré libre, dijo con fiereza. Moriré luchando por algo que vale la pena. Por primera vez desde Sarah. Su voz se quebró. Por primera vez desde que la perdí, me sentí verdaderamente vivo. Tú lo has hecho. Me has hecho recordar por qué vale la pena vivir. La lluvia se intensificó, golpeando con tanta fuerza que tuvieron que acercarse para poder oírse. Margaret se encontró apretada contra el pecho de Ethan, con los brazos de él alrededor de ella, compartiendo el calor que podían generar entre ambos.
No merezco que mueras por mí, susurró contra su camisa. Déjame juzgar eso. Su mano acarició su cabello mojado, suave a pesar de los callos. Además, ¿quién dice que alguien va a morir? Hemos llegado hasta aquí. Permanecieron así durante largos minutos, abrazados mientras la tormenta rugía afuera. Margaret sentía el latido constante de su corazón contra su mejilla, el subir y bajar de su respiración. Qué extraño que se sintiera más segura aquí, en esta cabaña decrépita, con el peligro acechando, que en el lecho matrimonial. Un trueno particularmente violento los hizo saltar a ambos. Tras el estruendo, les llegó otro sonido. Caballos que se movían rápidamente a pesar de la tormenta. Ethan empujó inmediatamente a Margaret detrás de él, llevando la mano a su pistola. Pero los caballos pasaron sin detenerse. Sus jinetes aparentemente buscaban un refugio mejor. El respiro fue temporal, aunque al amanecer la búsqueda comenzaría en serio. «Háblame del océano», dijo Ethan de repente. Margaret parpadeó ante la incongruencia. «¿Dijiste que soñabas con verlo? Cuéntame ese sueño». Ella comprendió entonces que él intentaba distraerla, alejar el miedo con palabras y deseos. Solía leer sobre él en los libros, cómo se extiende hasta el infinito. El azul se encuentra con el azul donde el agua toca el cielo. Dicen que se puede saborear la sal en el aire, oír las olas incluso cuando se duerme. El Pacífico no está tan lejos de Colorado, dijo pensativo. Podríamos llegar en unas semanas si nos esforzamos. ¿Crees que te voy a dejar ver tu primer océano sola? A pesar de todo, había una sonrisa en su voz. Alguien tiene que asegurarse de que no te adentras hipnotizada por todo ese azul. Margaret se rió de verdad, a pesar de las circunstancias. Puedo nadar en un estanque de Missouri, tal vez. Los océanos son diferentes. Olas tan altas como casas, corrientes que te arrastrarán mar adentro. Sus brazos la estrecharon con más fuerza. No, necesitarás a alguien contigo, alguien a quien le importe si vuelves a la orilla. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Margaret se giró entre sus brazos y le miró a la cara en la oscuridad. Un rayo volvió a iluminar el cielo, revelándole la intensidad de sus ojos, la forma en que la miraba, como si fuera algo precioso. «Ethan», susurró ella, y entonces su boca se posó sobre la de ella. Este beso era diferente a los demás, desesperado y hambriento, lleno de la certeza de que tal vez nunca llegaría el mañana. Las manos de Margaret se enredaron en su cabello mojado, atrayéndolo hacia ella, necesitada de sentirse viva ante tanta amenaza. Él respondió con igual fervor, empujándola contra la pared de la cabaña, con su cuerpo protegiéndola del techo que goteaba. «Margaret», gimió contra sus labios. «No deberíamos. Por favor», susurró ella. Necesito sentir algo más que miedo. Necesito saber lo que es elegir. Elegir de verdad. No lo digas. La besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Mañana no se acaba nada. Pero ambos sabían que él no podía prometer eso. La tormenta del exterior no era nada comparada con la que les esperaba en la ciudad. Aún así, en ese momento, con la lluvia golpeando el techo y los relámpagos tiñendo el mundo de un blanco plateado, se tenían el uno al otro. Las manos de Ethan eran suaves al enmarcar su rostro, sus pulgares secando las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaban cayendo. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Lo que siguió fue diferente a todo lo que Margaret había experimentado. Donde Samuel había tomado, Ethan daba. Donde había habido dolor y dominación, ahora había ternura y necesidad mutua. Hicieron una cama con sus abrigos mojados en el suelo de la cabaña, y la tormenta proporcionó una extraña sinfonía a su unión. Margaret descubrió que la intimidad podía ser una conversación sin palabras, un intercambio de almas tanto como de cuerpos. Cada caricia era una promesa, cada beso una declaración de cosas que aún no podían decir en voz alta. Cuando Ethan susurró su nombre como una plegaria, cuando la abrazó como si fuera a desaparecer, Margaret sintió que algo roto en su interior comenzaba a sanar. Después yacían entrelazados en su cama improvisada, escuchando cómo la lluvia comenzaba a amainar.
La mano de Ethan trazaba perezosos dibujos en su espalda y Margaret sintió una satisfacción que nunca había imaginado que existía. ¿No te arrepientes?, le preguntó, repitiendo la pregunta que le había hecho en el cañón. En absoluto, respondió ella con firmeza. Pase lo que pase mañana, será mejor gracias a esta noche. Él le dio un beso en la sien. Porque ahora tengo aún más motivos para mantenernos vivos a los dos. Margaret se incorporó apoyándose en un codo y le estudió el rostro. ¿De verdad crees que podemos superar a Mitchell? ¿Superar todo esto? Creo que ya hemos superado cosas peores. Tú sobreviviste a un matrimonio que intentó destrozarte. Yo sobreviví a una guerra y a perder todo lo que amaba. Nos encontramos en medio de la nada. Dos almas rotas que, de alguna manera, encajan. Él le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es. Cuando lo pones así, Margaret logró sonreír, aunque me doy cuenta de que no has mencionado tu pésimo sentido de la orientación. Podríamos estar ya en Colorado si no hubieras insistido en tomar ese atajo por Devil's Canyon. Ese atajo nos salvó de los hombres de Mitchell, protestó él, después de llevarnos directamente hasta ellos. Mujer, nunca me vas a dejar olvidar eso, ¿verdad? Nunca, confirmó ella, y luego lo besó para suavizar la burla. Hablaron en voz baja mientras la tormenta pasaba, haciendo planes que ambos sabían que tal vez nunca se cumplirían. Ethan habló de un pequeño rancho que había visto una vez en California, lo suficientemente cerca del océano como para oler la sal en el viento. Margaret describió el jardín que plantaría, los libros que leería por las tardes, la vida tranquila que construirían juntos. Ninguno de los dos mencionó a los hombres armados que esperaban en la ciudad, ni al ranchero vengativo que consideraba a Margaret su propiedad. Durante esas pocas horas existieron fuera del miedo y la amenaza solo dos personas que descubrían que el amor podía florecer incluso en el terreno más inhóspito. Al acercarse el amanecer, que cambiaba el cielo de negro a gris, se vistieron con sus ropas aún húmedas y se prepararon para afrontar lo que viniera después. Pero algo había cambiado entre ellos, algo fundamental e inquebrantable. Margaret, dijo Ethan mientras se encontraban en la puerta de la cabaña, preparándose para abandonar su refugio. Lo que Catherine sugirió sobre el matrimonio. No tenemos que discutirlo. Sí, tenemos que hacerlo. La hizo girarse para que lo mirara. No por Mitchell, ni por la protección legal, ni por nada de eso, sino porque quiero hacerlo. Porque en algún momento, entre encontrarte medio muerta en el desierto y abrazarte durante esta tormenta, me enamoré de ti. A Margaret se le cortó la respiración. Ethan, sé que es precipitado. Sé que ambos tenemos fantasmas, pero también sé que cuando pienso en afrontar el mañana, lo único que importa es afrontarlo contigo. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Encontré esto ayer cuando buscaba información sobre James. Era un anillo, sencillo, de plata, con una pequeña piedra turquesa. Nada lujoso, nada que ver con la ostentosa alianza que Samuel le había puesto en el dedo, pero era perfecto. No es gran cosa, dijo Ethan con incertidumbre. Pero si tú me aceptas... Sí, le interrumpió Margaret, sorprendiéndolos a ambos con la rapidez de su respuesta. Sí, Cross, me casaré contigo hoy mismo si el juez Harris está dispuesto. Antes de que Mitchell pudiera decir nada, ella se detuvo y negó con la cabeza. No, no es por Mitchell, es porque yo también te quiero, porque me ves de verdad, y de alguna manera sigues pensando que vale la pena luchar por mí. Le deslizó el anillo en el dedo y le quedó como si estuviera hecho para ella. Lo vales todo, dijo simplemente. Se besaron allí, en la puerta de la cabaña abandonada, con el amanecer sobre el desierto y el peligro acechando en la ciudad. Fue un beso lleno de promesas y determinación. Un sello sobre el futuro que construirían juntos o morirían intentando proteger. Al salir a la limpia mañana, Margaret sintió el peso del sencillo anillo en su dedo y el peso aún mayor del amor de Ethan que la rodeaba como una armadura. Fuera lo que viniera después, no lo afrontaría sola. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para llevarlos hasta ese rancho de California en el océano más allá.
El sol salió por completo, quemando las nubes de tormenta y revelando un mundo renovado por la lluvia. En algún lugar más adelante, Mitchell esperaba con sus hombres y su orgullo herido. Pero Margaret Sullivan, que pronto sería Margaret Cross, ya no huía con miedo. Caminaba hacia su futuro, de la mano de un hombre que le había enseñado que el amor podía ser tierno, que la fuerza se manifestaba de muchas formas y que, a veces, el mejor refugio contra las tormentas de la vida se encontraba en los brazos de otra persona. El ataque se produjo al atardecer, pintando la violencia con tonos rojos y dorados en el suelo del desierto. Margaret y Ethan habían regresado al pueblo después de la tormenta y habían encontrado refugio temporal con Catherine mientras esperaban que el juez Harris regresara de su circuito. Pero Mitchell se había cansado de esperar. Estaban en la pequeña capilla a las afueras del pueblo. Ethan había querido visitarla antes de la ceremonia y rezar una oración en el sencillo altar. Margaret esperaba en el último banco, con su nuevo anillo reflejando la luz a través de las vidrieras. Por un momento, todo estaba en paz. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. Ahí está. Thornton lideraba el ataque. Detrás de él había 5 hombres, todos armados y con aspecto amenazador. Pensabas que podías esconderte tras los muros de la iglesia. Ethan se movió más rápido de lo que pensaba, empujando a Margaret detrás del pesado banco de madera cuando estalló el tiroteo. Las astillas volaban al impactar las balas contra la madera y el adobe. Las ventanas explotaron en fragmentos de colores, cubriéndolos con cristales de colores. «¡Quédate agachada!», gritó Ethan, devolviendo los disparos. Siempre había sido rápido con las armas, pero le superaban en número, 6 contra 1. Margaret se pegó al suelo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Todo era culpa suya. Todos estos hombres estaban allí por ella. Ethan estaba en peligro por ella. La culpa la aplastaba. Pero, bajo ella, algo más se agitaba. Ira. Pura furia justificada hacia los hombres que pensaban que podían poseerla, perseguirla y destruir a cualquiera que la ayudara. Un grito de dolor. La voz de Ethan. Margaret levantó la cabeza de golpe y lo vio agarrándose el hombro, con sangre resumando entre sus dedos. Seguía disparando, pero su puntería fallaba y sus movimientos se volvían cada vez más lentos. «Solo danos a la mujer, amigo», gritó Thornton. «No hay necesidad de que mueras por mercancía usada». Eso fue suficiente. La visión de Margaret se tiñó de rojo. Vio el revólver de repuesto de Ethan, que se había caído de su funda. Lo agarró sin pensarlo. El peso le resultaba familiar. Samuel la había obligado a limpiar sus armas con bastante frecuencia. «¡Margaret, no!», jadeó Ethan, pero ella ya se había puesto en marcha. Años esquivando los puños de Samuel le habían enseñado a ser rápida, a ser impredecible. Rodó desde detrás del banco, disparando mientras se movía. Su primer disparo falló, pero el segundo alcanzó a uno de los hombres de Mitchell en la pierna. Este cayó gritando. «¡La mujer tiene garra!», gritó alguien. Los disparos se intensificaron. Margaret se lanzó detrás del altar mientras la madera se astillaba a su alrededor desde su nueva posición. Podía ver a Ethan tratando de recargar con una sola mano, con la herida del hombro sangrando profusamente. Sus miradas se cruzaron en medio del caos y en la mirada de él, ella vio orgullo mezclado con miedo. Entonces, el propio Mitchell apareció en la puerta. Josiah Mitchell era un hombre grande, próspero y cruel, con un rostro que nunca había visto negarse nada de lo que quería. Observó los daños sufridos por sus hombres con fría furia antes de que sus ojos encontraran a Margaret. «Señora Sullivan», dijo con una voz que atravesó el fuego cruzado, «esto ya ha durado demasiado. Me has costado tiempo, dinero y ahora hombres. Ven sin oponer resistencia y quizá deje vivir a tu amigo». «Vete al infierno», escupió Margaret. El rostro de Mitchell se ensombreció. «Pagué mucho dinero por ti. Las deudas de tu cuñado están saldadas gracias a mí. Me perteneces». «No le pertenezco a nadie». Las palabras salieron arrancadas de su garganta. Años de rabia reprimida que por fin encontraban voz. «Ni a usted, ni a mi difunto marido,
ni a nadie que crea que puede comprarme y venderme como si fuera ganado. Disparó a Mitchell y la bala impactó en el marco de la puerta, a pocos centímetros de su cabeza. Él se apartó de un salto, maldiciendo. «Llévenlos a los dos», rugió. «Vivos o muertos, ya no me importa». Lo que siguió fue el caos. Ethan, a pesar de su herida, luchó como un poseso. Margaret nunca había visto nada igual. El hombre amable que la había abrazado durante la tormenta se había transformado en un guerrero, letal y preciso, pero eran demasiados. Justo cuando parecía que no había esperanza, se escucharon nuevos disparos desde fuera. Catherine irrumpió por la puerta lateral, con una escopeta en las manos y la muerte en los ojos. Detrás de ella venían varias de sus chicas, todas armadas, todas feroces. «Nadie dispara en mi ciudad sin consecuencias», declaró Catherine, descargando ambos cañones contra el grupo de hombres de Mitchell. La marea cambió. Ante los refuerzos inesperados, los pistoleros a sueldo de Mitchell comenzaron a retroceder. 2 cayeron heridos. Otro huyó, pero Thornton permaneció, leal hasta el final, y el propio Mitchell parecía fuera de sí. «Maldita bruja entrometida», le espetó Mitchell a Catherine. «Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en asunto mío cuando trajiste la violencia a mi puerta». Catherine recargó con facilidad y destreza. «Puede que Fort Defiance sea un lugar sin ley, pero es mi tipo de anarquía. No nos gustan los hombres que no aceptan un no por respuesta». El enfrentamiento se tensó. Margaret podía ver a Ethan tambaleándose, perdiendo demasiada sangre. Necesitaba conseguirle ayuda, pero estaban acorralados. Entonces se fijó en algo. Una lámpara colgada cerca de Mitchell, llena de aceite y olvidada. Un disparo, y la lámpara explotó. El fuego se extendió por el marco de madera de la puerta. Mitchell saltó hacia atrás con un grito, y en ese momento de distracción, Margaret se movió. Corrió hacia Ethan y lo agarró cuando sus rodillas se doblaron. «Te tengo», susurró, soportando su peso. La sangre empapó su vestido, cálida y aterradora. «Te tengo por detrás», gritó Catherine. Margaret se giró y vio a Thornton, con su arma apuntando a su cabeza. El tiempo se ralentizó. Vio la muerte en sus ojos. Sabía que no podía moverse lo suficientemente rápido. Se había acabado. Después de todo, terminaría aquí, en una capilla con ventanas rotas y sangre en suelo sagrado. El disparo resonó, pero fue Thornton quien cayó. Una mancha roja se extendió por su pecho. Detrás de él estaba la última persona que Margaret esperaba ver. Jake, el ranchero que la había ayudado a escapar aquella primera noche. «Te dije que Mitchell era un demonio», dijo Jake en voz baja, bajando su arma humeante. «Vine a la ciudad para advertirte de que venía, pero parece que llego tarde a la fiesta». Mitchell estaba ahora solo, sus hombres muertos o huidos, las llamas lamiendo las paredes de la capilla detrás de él, su rostro contorsionado por la rabia y la incredulidad. «Penderéis por esto», gruñó. «Todos vosotros. Tengo influencia, contactos. ¿Creéis que una frontera y un vagabundo medio muerto pueden enfrentarse a mí? No», dijo una nueva voz desde la puerta. «Pero la ley sí puede». El juez Harris entró, flanqueado por 2 alguaciles federales. El anciano juez miró con desaprobación la carnicería y luego fijó su severa mirada en Mitchell. Josiah Mitchell queda arrestado por intento de asesinato, conspiración y violación de las leyes antiesclavistas del territorio. La voz del juez era seca como el viento del desierto. Parece que intentar comprar una mujer como si fuera una propiedad es ilegal en estas tierras. Lo ha sido durante casi 20 años. No se puede. Ella era el pago de una deuda. Tengo derechos. Tienes derecho a un juicio. Uno de los alguaciles interrumpió, sacando unas esposas, aunque, dado lo que acabábamos de presenciar, yo no contaría con misericordia. Mientras se llevaban a Mitchell, que seguía gritando sobre su dinero y sus derechos, Margaret sintió que las fuerzas le abandonaban las piernas. Se desplomó en el suelo. La cabeza de Ethan estaba en su regazo y ella presionaba sus manos contra la herida. «Quédate conmigo», le suplicó. «No te atrevas a morir ahora, Ethan Cross».
No cuando estamos tan cerca. Él abrió los ojos y enfocó su mirada en el rostro de ella. No voy a ir a ninguna parte, logró decir. Aún tengo un océano que mostrarte. Catherine ya estaba gritando órdenes, enviando a sus hijas a buscar al médico, vendas y cualquier cosa que pudiera ayudar. Jake se arrodilló junto a ellos, con su joven rostro serio. Es fuerte, le dijo a Margaret. He visto a hombres sobrevivir a cosas peores. Pero Margaret podía sentir la vida de Ethan escapándose entre sus dedos. Podía ver cómo la palidez se extendía por su rostro. Se inclinó sobre él, con las lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Tú me salvaste, le susurró, del desierto, de Mitchell, de mí misma. Déjame salvarte ahora. Lucha, Ethan. Por favor, lucha. El médico llegó con sus manos expertas y sus instrumentos afilados. Trasladaron a Ethan al establecimiento de Catherine, lo más parecido a un hospital que había en Fort Defiance. Margaret se negó a alejarse de su lado y le cogió la mano mientras el médico trabajaba para extraer la bala y detener la hemorragia. Las horas pasaron en una neblina de vapores de Aldinum y oraciones susurradas. Las chicas de Catherine le trajeron agua y ropa limpia a Margaret, pero ella no se movió. Jake se apostó en la puerta, autoproclamándose guardián. Los alguaciles federales tomaron declaraciones y reconstruyeron la cadena de violencia que había llevado a ese momento. Vivirá, declaró finalmente el médico, limpiándose las manos ensangrentadas con una toalla. La bala no ha dañado ningún órgano vital, ha perdido sangre, pero es fuerte y con el resto de cuidados se recuperará por completo. Margaret sollozó de alivio y besó el rostro inconsciente de Ethan. A su alrededor, los demás se dispersaron. Catherine fue a ver los daños de la capilla. Jake se fue al salón a tomarse una merecida copa y el médico se fue a atender a sus otros pacientes. Pero Margaret se quedó, velando al hombre que se había convertido en todo su mundo en unos pocos días desesperados. Cuando el amanecer se coló por las ventanas, Ethan abrió los ojos. Ahora estaban más claros, enfocados, vivos. «Hola», susurró. «Hola tú también». Margaret le apartó el pelo de la frente. «Me has asustado». «Lo siento, no era mi intención que me dispararan el día de nuestra boda». Ella se rió entre nuevas lágrimas. «Nunca llegamos al juez Harris. Probablemente esté ocupado con Mitchell, de todos modos». Su mano encontró la de ella y la apretó débilmente. «Margaret, lo que hiciste en la capilla fue magnífico». Estaba aterrorizado. La mayor parte del valor proviene del terror. Te enfrentaste a 6 hombres y el propio Mitchell me salvó la vida. Tú me salvaste la mía primero, varias veces. Entonces estamos en paz. Consiguió sonreír. Una buena base para un matrimonio. Salvarnos la vida mutuamente. El juez Harris apareció en la puerta, con aspecto cansado pero satisfecho. Mitchell está bien encerrado. Lo trasladarán a Tucson para juzgarlo. Dadas las pruebas y los testimonios de los testigos, probablemente pasará la próxima década picando piedras en la prisión territorial. Se acabó. Margaret apenas podía creerlo. ¿De verdad se acabó? ¿De verdad se acabó? El juez lo confirmó. Aunque he oído que se suponía que iba a haber una boda, es una pena hacer perder el tiempo a todo el mundo. Y así, en una habitación que olía a ludinum y pólvora, con el sol de la mañana entrando por las cortinas de encaje, Margaret Sullivan se convirtió en Margaret Cross. Catherine fue la testigo y Jake el padrino. Ethan permaneció en la cama, demasiado débil para levantarse, pero su voz sonó firme cuando pronunció sus votos. «Prometo amarte en el desierto y bajo la lluvia», dijo, sin apartar los ojos de ella. «Estaré a tu lado contra cualquier tormenta. Mostrarte océanos y regalarte jardines. Ser tu refugio cuando lo necesites y tu libertad cuando no lo necesites, hasta que la muerte nos separe». Los votos de Margaret salieron de su corazón, espontáneos y sinceros. «Prometo elegirte cada día, confiar en tu dulzura y compartir tu fuerza. Construir una vida contigo basada en el amor, no en el miedo, ser tu compañera en todo, hasta que la muerte nos separe». El juez Harris los declaró marido y mujer, y su beso sabía a lágrimas y alegría y al sabor metálico de la sangre,
un comienzo adecuado para dos personas que habían encontrado el amor a la sombra de la violencia. Más tarde, mientras Ethan dormía y Margaret velaba por él, pensó en el viaje que los había traído hasta allí. Desde aquella desesperada huida al desierto hasta aquella tranquila habitación, cada paso les había llevado a ese momento. Tocó el anillo en su dedo, luego la alianza a juego que habían colocado en la mano de Ethan. Habían ganado más que sus vidas en esa capilla. Habían ganado el derecho a un futuro juntos, libres de las cadenas del pasado. Mitchell se pudriría en la cárcel. El desierto los había puesto a prueba y los había encontrado dignos. Y en algún lugar al oeste, un océano esperaba, paciente y eterno, a que dos almas marcadas se pararan en su orilla y finalmente fueran verdaderamente libres. El sol de la mañana pintaba las praderas con tonos dorados y ámbar, muy lejos de los rojos intensos del desierto que habían dejado atrás hacía 6 meses. Margaret estaba de pie en la colina, contemplando su pequeño rancho y observando a los caballos pastar en el valle. La brisa del Pacífico traía sal y promesas, tal y como Ethan había dicho. «El café está listo», dijo él detrás de ella, con una voz cálida y llena de la satisfacción que había sustituido a sus antiguas sombras. Ella se volvió y lo vio acercarse, sin cojear por su hombro lesionado, aunque sabía que todavía le dolía en las mañanas frías. En sus manos llevaba 2 tazas humeantes y sus ojos tenían esa mirada tierna que reservaba solo para ella. «Te has levantado temprano», dijo, entregándole una taza. «No podía dormir. Estoy demasiado emocionada por lo de hoy», sonrió Margaret, apoyándose en él mientras él la rodeaba con un brazo. «Nuestra primera cosecha de verdad. ¿Quién hubiera pensado que la flor del desierto se convertiría en la esposa de un granjero?» «Eres más que eso», murmuró Ethan contra su cabello. «Eres ganadera, entrenadora de caballos y, según la señora Patterson del pueblo, la mejor repostera de 3 condados». Margaret se rió. «Ella es muy amable. Todavía tengo que mejorar la masa. Para mí todo lo que haces es perfecto». Se quedaron en un cómodo silencio, viendo cómo despertaba su tierra. No era el gran rancho que Ethan había descrito una vez. Solo eran 40 acres con una pequeña casa, un granero y sueños tan grandes como el cielo. Pero era suyo, comparado con trabajo honesto y sudor, no con sangre ni miedo. Belle pastaba cerca, con el pelaje brillante de salud. La alcaldesa se había recuperado completamente de su lesión, aunque nunca volvería a ser tan rápida. Se había ganado su jubilación y ahora servía como una montura dócil para los viajes de Margaret al pueblo y de vuelta. Habían añadido 2 caballos más a su pequeño rebaño y tenían planes de añadir más en primavera. «Ayer llegó una carta», dijo Ethan con cautela. «De Jake». Margaret se tensó ligeramente. Las cartas de su pasado eran poco frecuentes y a menudo traían consigo sentimientos complicados. ¿Qué decía? Thomas Sullivan murió. Se emborrachó hasta morir. Al parecer, el rancho se va a vender por deudas. Ethan hizo una pausa, estudiando su rostro. «Jake quería saber si querías alguna de las cosas de tu madre. Dijo que había guardado lo que pudo». Margaret lo pensó. Thomas, que había intentado venderla como si fuera ganado, estaba muerto. Esperó a sentir algo. Satisfacción, tal vez, o un cierre, pero solo sintió una tristeza lejana por todo lo que se había desperdiciado. «Dale las gracias», dijo finalmente, «y que envíe lo que tenga, la Biblia de mamá, especialmente si se ha conservado. Le escribiré hoy». Ethan le dio un beso en la sien. «¿Estás bien?» «Sí». Y lo decía en serio. Esa vida parecía pertenecer a otra persona. Alguien a quien conocía pero que ya no recordaba. Caminaron juntos hasta la casa, una estructura sencilla que habían construido con la ayuda de sus vecinos. La cocina aún olía al pan de la noche anterior, y la luz del sol entraba por las ventanas que Margaret había insistido en poner, muchas ventanas para ahuyentar cualquier sombra que intentara colarse. Mientras Margaret preparaba el desayuno, Ethan le habló de los planes para el día. Tenían que recoger el resto del maíz, reparar una parte de la valla que habían dañado los jabalíes y revisar su pequeño huerto. Tareas sencillas, pero Margaret las apreciaba todas. Así era como debía ser la vida. Construir algo juntos, día a día,
estación tras estación. «Oh», dijo Ethan de repente, con una sonrisa en el rostro. «Casi se me olvida. Cierra los ojos. ¿Qué estás tramando? Confía en mí». Ella lo hizo por completo. Con los ojos cerrados, lo oyó moverse, luego sintió que le cogía la mano y la llevaba fuera. «Muy bien, ábrelos». Margaret se quedó sin aliento. Allí, delante de la casa, había un pequeño huerto en el que él debía de haber trabajado en secreto, ya plantado con rosales y lavanda, con un banco situado para captar el sol de la mañana. Pero lo que le llenó los ojos de lágrimas fue el letrero de madera que él había tallado. «El jardín de Margaret, donde crece el amor». «Ethan», susurró ella, girándose para echarle los brazos al cuello. «Es perfecto. Dijiste que querías un jardín junto al mar», murmuró él, abrazándola con fuerza. «Me ha costado un tiempo hacerlo realidad, pero yo cumplo mis promesas». «Sí, lo haces», le dijo ella, besándolo profundamente y volcando todo su amor y gratitud en ese momento. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. La familiar llama se encendió entre ellos. «Tenemos trabajo que hacer», dijo Margaret con voz débil. «El trabajo puede esperar una hora», decidió Ethan, tomándola en sus brazos y llevándola de vuelta al interior, con su risa flotando en la brisa salada. Más tarde, mientras trabajaban codo con codo en el maizal, Margaret reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. A veces todavía se despertaba por la noche, con el corazón acelerado, esperando encontrarse de nuevo en aquella desesperada huida a través del desierto. Pero entonces el brazo de Ethan la rodeaba con fuerza. Su voz le susurraba palabras de consuelo y el miedo se desvanecía. Les habían informado de que Mitchell había sido condenado a 10 años de trabajos forzados. Catherine les había escrito una vez para informarles de que Fort Defiance había vuelto a su caos controlado habitual. El juez Harris les había enviado un regalo de boda, un certificado en regla para sustituir al que había redactado apresuradamente tras los violentos acontecimientos. Pero, en general, habían dejado atrás ese mundo. Eran solo otra pareja joven que intentaba labrarse una vida en la frontera. Sus vecinos conocían parte de su historia. Era difícil ocultar la cicatriz de Ethan o la forma en que Margaret a veces se sobresaltaba ante ruidos inesperados. Pero la gente de la frontera entendía que todo el mundo tenía su historia y que lo que importaba era quién elegía ser en el futuro. A medida que el sol subía, hicieron un descanso a la sombra de un viejo roble. Margaret había preparado un almuerzo sencillo, pan, queso y manzanas tempranas de su único árbol. Comieron en un silencio agradable, con los hombros tocándose, viendo las nubes desplazarse por el cielo infinito. «¿No te arrepientes?», preguntó Ethan, la vieja pregunta que se había convertido en una broma privada. «¿Solo una cosa?», dijo Margaret con seriedad. Él se volvió hacia ella con preocupación, pero ella sonreía. «Me arrepiento de haber tardado tanto en encontrarte. Piensa en todos los años que podríamos haber tenido. Ahora los tenemos», le recordó él. «Todos los años que nos quedan por delante». «Sí», ella asintió, «los tenemos». Al acercarse la tarde, volvieron al trabajo. Margaret se encontró tarareando, algo que había vuelto a hacer recientemente. La música que Samuel le había quitado había regresado lentamente, como el agua que se filtra en la tierra seca por la sequía. Cuando terminaron la jornada, bajaron al borde del acantilado, donde su propiedad se encontraba con el mar. Era su ritual vespertino, ver la puesta de sol sobre el Pacífico. El océano se extendía infinito ante ellos, tal y como Margaret había soñado. Algunos días tranquilo y azul, otros salvaje y tormentoso, pero siempre allí, constante y libre. «Solía pensar que la libertad significaba estar sola», dijo Margaret, con el viento azotándole el pelo alrededor de la cara. «No depender nunca de nadie, no ser nunca vulnerable. ¿Qué piensas ahora?». Le tomó la mano y sus anillos de boda reflejaron la luz moribunda. «Ahora creo que la verdadera libertad es elegir en quién confiar tu corazón. Es ser vulnerable con alguien que nunca lo utilizará en tu contra». Ethan la atrajo hacia él y permanecieron juntos mientras el sol pintaba el cielo de colores imposibles. Detrás de ellos estaba su hogar, su tierra,
su vida construida sobre el respeto mutuo y el amor. Delante de ellos se extendía el océano, lleno de posibilidades. Te quiero, Margaret Cross, dijo Ethan, como hacía cada tarde a esa hora. Y yo te quiero, Ethan Cross, respondió ella, completando su ritual. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, regresaron a casa. Había que preparar la cena, cuidar de los animales, hacer planes para el día siguiente. Pero, por ahora, caminaban de la mano por sus tierras. Dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más inverosímiles y habían descubierto que, a veces, la mayor aventura no era cruzar el desierto. Era construir una vida con alguien que veía tus cicatrices y las consideraba hermosas. El viento del océano los acompañó a casa, llevando consigo el aroma de la sal y los nuevos comienzos. Y Margaret sonrió, sabiendo que cada amanecer traería otro día de la vida que una vez había creído imposible. Una vida elegida libremente, vivida plenamente y compartida con un hombre que le había enseñado que el amor podía ser tan suave como la lluvia matinal y tan constante como la tierra bajo sus pies. A lo lejos, un coyote llamaba a su compañera, pero el sonido ya no le provocaba miedo. Era solo otra voz en el vasto coro de la frontera, donde los corazones rotos aprendían a sanar y las segundas oportunidades florecían como flores silvestres después de la lluvia. Estaban en casa. Gracias a todos por escuchar esta historia de amor del salvaje oeste. Me encantaría saber dónde estáis disfrutando de este relato. Ya sea mientras vais al trabajo, relajándoos en casa, o quizás en vuestro propio viaje. Suscribíos al canal From Wild West y compartid vuestras opiniones sobre la historia de Margaret y Ethan en los comentarios a continuación. ¿Qué parte os ha llegado más al corazón? Conectemos y compartamos juntos nuestro amor por estos romances de la frontera.